Porque amamos la familia y la defendemos de todos los ataques de este mundo moderno, nos complacemos aquí en María Evangelizadora Radio en presentar Mujer, Madre, Hija, Hermana, con nuestras hermanas Araceli Mondragón, Irma Citalán y Teresa Martínez. Con amor. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa Mujer, Madre, Hija, Hermana. Como bien lo acaba de mencionar nuestro hermano José, hoy vamos a excusar a nuestra querida Teresa. Bien saben que está trabajando en la planificación, en los últimos detalles del retiro Rama de María, en el cual padre y madre y los familiares que tienen esa herida del aborto, un aborto provocado, pueden acudir a la sanación, a la misericordia de Dios, a trabajar su herida, a no esconderla más para poder obtener la sanación de Dios Todopoderoso. Hoy se encuentra también con nosotros nuestra querida Irma, la vamos a saludar en unos minutos. Y bueno, hoy traemos un programa maravilloso que titulamos Religión y Espiritualidad. Y es que definitivamente la fe nos lleva a tener una relación con Dios, y para tener una relación con Dios hay que conocerlo a través de la Sagrada Escritura para poder realmente amar lo que decimos amar, porque no podemos amar a quien no conocemos. Y precisamente por no conocer y a conocer a Dios y no tener una relación personal con Dios y no buscarlo a través de la santa palabra, porque es muy importante buscarlo a través de la santa palabra, donde Dios nos viene a dar consejos maravillosos, donde vemos su vida, su actuar, sus milagros, su encarnación, su nacimiento, absolutamente todo, para que no lleguen con falsas invitaciones a perdernos de la verdadera fe. Es por eso que traemos a ustedes el día de hoy este programa titulado Religión y Espiritualidad. ¿Cómo estás, mi querida Irma? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me parece que tiene algunos problemas de sonido, así que vamos a continuar. En cuanto ella esté lista, nos hará saber y podremos escuchar su hermosa voz e intervención de nuestra querida Irma. Bueno, vamos a hablar de la espiritualidad según el mundo. Y vamos a hablar también de la espiritualidad según Dios. Y precisamente traemos este programa a ustedes por tantas confusiones que hay ahora. Y es importante tener claro qué es lo que te ofrece la espiritualidad según el mundo. Porque está centrada en el yo, en lo que quiero, en lo que necesito, en mis metas sin renuncia alguna. Muy por el contrario, la espiritualidad según Dios está centrada en su reino y su gloria. Tenemos la claridad del Evangelio en Marcos cuando nos dice convertíos y creer en la buena nueva. Precisamente la palabra conversión choca, es muy incómoda para mi ego, porque significa reconocer mis equivocaciones, mis malas decisiones,
darme cuenta que no soy tan bueno o tan buena como creía, ni tan inteligente como yo creía. La espiritualidad, según el mundo, busca complacerte en tus gustos y necesidades sin renuncia alguna. Es aquel que te invita ahora a vaciarte de todo. Por eso tenemos el budismo, la yoga, que te invita a vaciarte de todo. Tener una mente vacía, buscarte a ti mismo. Y definitivamente todo ser humano tiene esa búsqueda con su creador, esa búsqueda de saber quién soy y cuál es mi propósito en esta vida. Y en esta búsqueda, porque todos pasamos por ese proceso, muchos caímos en equivocaciones y comenzamos a tener una espiritualidad según el mundo, según mi yo, según lo que necesito y según mis metas. Y me olvido de tener realmente una relación con Dios, una relación centrada en su reino y en su gloria. En mi caso, por ejemplo, yo lo describía de esta manera. Yo decía, hay algo que me hace falta, algo que me hace sentir un hueco en el estómago. Y comencé la búsqueda. Y triste y lamentablemente lo queremos llenar con placeres banales, con superficialidades. Lo queremos llenar con gozos pasajeros. Y nos damos cuenta que después de esa euforia, después de habértela pasado bien, aún sigue ese vacío, esa búsqueda interior de saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y cuál es mi propósito en esta vida. Por la gracia de Dios, Dios me llamó a vivir un encuentro personal con Él. Y comencé a abrirle mi corazón a Dios. Y definitivamente, ninguna otra espiritualidad fuera de Dios te lleva a sentir la paz y la calma, incluso, mi querida Irma, en medio de la tormenta. Es esa espiritualidad, ese descubrimiento de decir, estaba ciego, como dice la palabra de Dios, pero ahora veo. Porque vivimos según el mundo y nos olvidamos del plan de Dios. ¿Qué te gustaría agregar, mi querida Irma? Hola, mis hermanos. Hola, Araceli. ¿Me escuchas bien? Fíjate que yo aquí tengo una dificultad. No sé qué pasó. Mi teléfono tiene un sonido bien lento y casi no escucho. Pero si ustedes me escuchan, qué bueno. Pues el tema de hoy, mis hermanos, ya Araceli lo explicaba, religión y espiritualidad. Y nos llamó la atención, hermanos, porque a veces quienes estamos un poquito avanzados o estamos caminando y descubriendo este mundo de estar en los caminos de Dios, nos encontramos con distintas situaciones, conceptos. Ahora que la tecnología está tan avanzada, en donde nos mandan videos, esto y lo otro, y pues vemos, a veces podemos confundirnos, porque especialmente si no tenemos una sólida formación, un sólido conocimiento sobre lo que significa nuestra fe, nuestra Iglesia Católica, nos ponemos en duda, tambaleamos. Y muchas veces actuamos creyendo que lo que estamos haciendo es lo más adecuado. Entonces hablábamos con Araceli sobre este concepto, bueno, pero que entonces, ¿qué es religiosidad y qué es espiritualidad? Porque algunos piensan que es lo mismo.
Algunos piensan que totalmente es diferente. Entonces estábamos dándonos a la tarea de explorar un poquito qué significa religiosidad. Y por religiosidad viene de la religión. ¿Y qué es la religión entonces? Pues hay un concepto bastante general sobre lo que es la religión, y dice que es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad. Y no dice más, solo queda en divinidad. ¿Por qué? Porque para Araceli, para mí, para ustedes, divinidad es Dios, es Yahvé, Dios con la D mayúscula, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, para otros, que también es un grupo de personas creyentes, pero el Dios es distinto. Puede ser Buda, puede ser Alá, dependiendo. Y por eso decía un documental que estábamos viendo con mi querida Araceli, que religiones hay muchas. Cierto, hermanos, hay variedad de religiones, pero hay algunos hermanos que dicen que son pocas las religiones, pero son muchas las sectas. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes que se han desprendido de una religión. Pero como no me gusta, como yo no quiero tomar esas normas, porque aquí el concepto de religión me dice que son normas de comportamiento y creencias, ceremonias, ritos. Pero como yo no estoy de acuerdo con esos ritos, con esas ceremonias, con esas normas, pues simplemente voy y busco a otros hermanos que tampoco les guste y ya hacemos nuestra propia congregación. Y es así como, entre broma, pero cierto, decimos que hay muchas iglesias de garage. Incluso acá, en mi ciudad, vemos una iglesia en cada cuadra, cada 2 cuadras. Hay iglesias que se dicen iglesias. Son congregaciones de pequeños grupos de personas que se unen para practicar ciertos ritos y tienen ciertas normas. Y entonces ya, otra iglesia más, otra religión más. Y lo vimos con el catolicismo, ¿verdad? Porque la religión, la más antigua y la única según nuestra creencia, es la católica, ¿verdad? Aquí viene desde Mateo 16, 18, cuando le dice Jesús a Pedro: sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y ese es el fundamento nuestro, de nuestra iglesia. Sin embargo, Martín Lutero, él mismo, era católico, era un sacerdote, pero como no estuvo de acuerdo con las normas, con los ritos, dijo: no, mejor me voy. Y hay otros que lo siguieron. Y de ahí empezó la corriente del cristianismo, derivado del catolicismo. Nosotros también somos cristianos, pero ese cristianismo protestante, de ahí inicia esta denominación de lo que hoy conocemos como evangélicos en algunos lados, que todos deberíamos ser evangélicos porque creemos en el evangelio. Ellos dicen cristianos, pero también yo soy cristiana porque yo creo en Cristo. Pero ellos son cristianos protestantes, cristianos, muchas veces decimos esperados en nuestra Santa Iglesia Católica, etcétera. Y así es como se han ido formando al día de hoy cantidad de denominaciones que le llaman religión. Pero creo que ahí es donde hay mucha confusión, hermanos. Mucha confusión, y en donde nosotros debemos de estar claros de qué lado estamos, qué religión tenemos. Y luego ya viene el otro concepto, ¿verdad? Entonces lo que quiero dejar claro, hermanos, es el concepto de religión, que si ya lo aterrizamos a lo que es el catolicismo, nos dice que es una doctrina religiosa cristiana cuyo jefe espiritual está a la cabeza del Vaticano en Roma. Es decir,
el Papa Francisco. Y ahí sí todos los católicos sabemos quién es el líder de nuestra iglesia. Todos lo conocemos y todos sabemos cuándo inició la iglesia. Inició hace 2023 años. Esa es nuestra fecha y no hay otra iglesia, no hay otra religión más antigua que esta, ni más verdadera. Entonces aquí es donde estamos, hermanos, donde esa es la religión. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver la religiosidad? Pues la religiosidad es la práctica justamente de esas normas, de esos comportamientos y de esos ritos que están vigentes en esa religión. Y en el caso nuestro, católicos, pues ya sabemos que nosotros tenemos para empezar las Sagradas Escrituras. Y ese es nuestro manual, ese es nuestro instructivo. Ahí nos movemos y si hay duda, ahí vamos a buscar cómo aclarar. Y si tenemos cualquier sentimiento que podamos tener, miedo, temor, allí está la respuesta. Ahí están las promesas del Señor. Es ese libro sagrado que todos debemos de tenerlo en nuestra casa y todos debemos de estudiarlo, de conocerlo para aprender a amar más nuestra fe católica. Ahí está la respuesta a nuestras muchas interrogantes. Pero también tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro mucho más grande, mucho más explicado y en donde nos narra de manera más específica qué significa cada una de nuestra fe. Cuando decimos, yo creo en Dios, bueno, ¿qué significa eso, creer en Dios? ¿Qué significa creer en Jesucristo? ¿Qué significa creer en el Espíritu Santo? ¿Qué significa creer en una iglesia santa, católica y apostólica? ¿Qué significa creer en la resurrección? Todo allí está, hermanos. Y ahí está por capítulos, muy bien explicado. Entonces, no hay pierde. Cristianos, católicos, tenemos duda de nuestra religión, tenemos duda de lo que hacemos. Allí está, no le preguntemos, a veces lamentablemente, vamos a decirlo así, creeríamos que nuestros sacerdotes, quienes están a la cabeza de los rebaños, ellos van a tener la verdad. No, hermanos, a veces ellos pueden equivocarse, ellos son humanos. Entonces, pero tratemos de hacer el esfuerzo nosotros de ir al origen, a las Sagradas Escrituras, a nuestro catecismo y un sinfín de documentos que la Iglesia Católica, que el Vaticano ha promulgado, encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas, etcétera, etcétera. Es una riqueza para que podamos ir entendiendo todos estos conceptos, ¿verdad? Entonces, se va a decir que una persona es religiosa porque practica la religión. En el caso nuestro, pues vamos a ser religiosas porque vamos a la Eucaristía, porque hacemos el Santo Rosario, porque se hizo la novena a la Virgen de Santa Ana, a la Virgen de Fátima, etcétera. Pero también porque llevamos una vida sacramental. Decía las lecturas de la palabra en estos días, ¿quién se salvará? ¿Quién se salvará? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Me salvaré yo? Yo creo que todos aspiraríamos a decir sí, yo me quiero salvar, pero ¿qué tengo que hacer? Porque si es tan difícil entrar al reino de los cielos, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta que el Señor le daba al joven rico: cumple mis mandamientos. Y ahí están esos mandamientos de la ley de Dios, esa tabla que se le dio a Moisés en el monte. 10 mandamientos de la ley, 5 mandamientos de la Iglesia Católica. Y decía el joven rico: ay, pero si yo ya todo lo cumplí, o sea, ¿ya puedo entrar? Falta algo. Vende todo lo que tienes y distribúyelo a los pobres. Ay, mis hermanos, ya cuando nos tocan el bolsillo, ahí sí nos duele, ahí sí ya dudamos. ¿Y qué hizo el joven con mucha tristeza? Se retiró, ¿sí? Y entonces el siguiente día decía la lectura: es más fácil que entre un
camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ya sabemos que literalmente no significa una aguja de las que usamos para coser, ¿verdad? Sino significa una puerta, una apertura que había ahí en una barda, ¿verdad? Entonces, eso se refería al Señor. Entonces los discípulos dicen, Señor, pero si nosotros estamos haciendo todo eso, ¿será que nos vamos a salvar? Porque también tuvieron miedo ellos y dudaron, ¿verdad? Si iban a salvarse. Y entonces la respuesta es eso. Cumplan mis mandamientos. Cumplan y se salvarán. Conquisten esa vida eterna. Pero sean, primero, el primer mandamiento nos recuerda otra vez cuál es: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ahí está en donde viene, hermanos. Creo yo que desde ahí empieza a desatarse ese otro concepto de espiritualidad. Porque si yo, en primer lugar, no me amo a mí mismo, difícilmente voy a poder tener una religiosidad y no voy a experimentar la espiritualidad. Porque yo me creo una cosa insuficiente, yo me creo nada, porque yo soy fea, porque yo soy morena, porque yo soy chaparrita, porque yo soy gordita, porque yo no tengo títulos, porque etcétera. Entonces yo no valgo nada. Entonces llega ese nivel en que ya no. Entonces allí, para empezar, estamos mal. ¿Por qué? Porque no hay esa valoración individual. Y si la persona no se ama a sí misma, difícilmente va a poder hacer vida el siguiente mandamiento de amar al prójimo. Y si no amas al prójimo, ¿cómo vas a amar todo lo que está alrededor, la creación, verdad? Y entonces prácticamente me he extendido un poquito sobre el concepto de religiosidad, pero cuidado en no confundirnos de que es lo mismo, ¿verdad? Y me viene a la mente, Araceli, una frase de una canción de mi paisano Ricardo Arjona, que decía en su canción que había una señora, doña Carlota, que era muy religiosa porque iba a misa todos los días, etcétera, pero que le pinchó 100 pelotas a Ricardo Arjona, porque cuando él estaba jugando en la calle no le gustaba que hiciera bulla, entonces pelota que llegaba la pinchaba, ¿verdad? Entonces decía él, esa es la religiosidad. Entonces, ojo, ahí va nuestra práctica religiosa y nuestro comportamiento, que son dos cosas que deben de ir de la mano. Entonces, ya entrando a lo que es la espiritualidad, entonces, la espiritualidad es la esencia, es la conciencia, es la voluntad, es esa relación con la divinidad. Pero tú y yo, Araceli, sabemos que para nosotros la divinidad es Dios. Entonces, cuando empezamos a tener esa conciencia de esa relación íntima con ese ser supremo, con ese ser divino, es cuando empezamos nosotros a vivir esa espiritualidad. Pero para empezar a vivir esa espiritualidad, me tengo que amar y tengo que estar consciente de la dignidad de ser hija de Dios. Que esa dignidad la tenemos desde que recibimos el bautismo, donde pasamos de ser criaturas a ser hijos e hijas de Dios. Y ahí todo es un tema extenso que nos habla del amor de Dios, para que logremos entender cuánto Dios nos amó, cuánto Dios nos ama y cuánto Dios nos sigue amando, para tener claro de que como soy hija de Dios, tengo que amarme, tengo que aceptarme tal como soy. Y cuando empieza esa aceptación, que muchos en términos psicológicos dicen tu autoestima, ¿verdad? O empoderarte de la dignidad de ser mujer y tus derechos, etcétera. Nosotros decimos aquí, pues, tener esa conciencia de ese gran amor de Dios,
hacia cada uno de sus hijos. Entonces decía Fray Nelson Medina, que estaba escuchando yo un video con él, esa espiritualidad solo la puedes empezar a experimentar cuando tú estás consciente que eres hija de Dios y aceptas a Dios como tu Salvador. Por eso los hermanos protestantes te dicen, es que acepte a Jesús, acéptelo, dígalo, abra su corazón. En cierta manera tienen razón, porque tenemos que profesarlo con nuestros labios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro todo. Tenemos que aceptarlo en nuestro corazón y tenemos que profesarlo con nuestra boca. Cuando eso sucede, estamos abriendo esa puerta, esa relación con esa divinidad y estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios empiece a mover eso que hay dentro de nosotros que se llama voluntad. Que esa voluntad me mueva a estar en este momento hablando con ustedes sobre este tema y que no esté yo enfocada en mi quehacer laboral, profesional, y que esa voluntad me mueva a hacer la hora de adoración el jueves a las 11 de la noche, aunque esté cansadísima y tenga sueño, pero que me mueva a hacerlo. Esa es la voluntad que se mueve de manera libre, porque nadie obligó a Araceli ayer en la noche a estar conectada hasta medianoche. Nadie obligó a Magalis ni a Maribel. Es esa voluntad libre de cada una. ¿Por qué? Porque es ese Espíritu Santo que se está moviendo en nosotras y nos está motivando a buscar esos medios para practicar nuestra espiritualidad. Espiritualidad en un sentido individual, a través de nuestra oración personal. Pero lo que hicimos anoche fue un ejercicio de nuestra espiritualidad en comunidad. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, yo ahí estaré. Entonces también al hacer esta oración en comunidad, estamos fortaleciendo esa espiritualidad, esa comunión, esa relación con la divinidad. No sé, Araceli, si hasta ahí está claro los 2 conceptos, si tú quieres intervenir en este momento para seguir compartiendo estas experiencias, conceptos y experiencias. Definitivamente clarísimo, y más que nada tenemos que estar consciente de todo esto. Y al escucharte hablar me acordaba de la suma que nos pidió hacer San Maximiliano Kolbe, si no me equivoco, que dice: unir la voluntad de Dios más tu voluntad es igual a santidad. Y definitivamente esa búsqueda interior, esa paz que te da incluso en medio de la tempestad, solamente se puede encontrar en Dios. Porque ahora la falsa o la espiritualidad, según el mundo, nos dice Fray Nelson Medina, te prometen experiencias místicas, éxito en el negocio, salud, dinero y amor, paz y armonía con el universo. Y por eso muchos de nuestros hermanos, mi querida Irma, caen en malas prácticas. Estamos hablando de brujería, budismo, yoga, que de cierta manera solamente se encierra en un yo, en lo que necesito. Incluso buscan y te hacen creer que eres tú tu propio Dios, que después de esta vida no hay nada, que creen en la encarnación y que dejan a Dios fuera de todo. Y mira, yo escuchaba también a Fray Nelson Medina y él hablaba de cómo la guerra semántica, de cómo te cambian las palabras y las frases. Y mira que eso lo hablamos mucho en Provida. Se habla de que te hablan bonito, pero en realidad detrás de ese mensaje hay algo realmente malo y perverso, ¿cierto? Como vamos a dar la palabra tan solo el cuidado prenatal.
El cuidado prenatal, tú dices es el cuidado de los niños, y en realidad lo que te ofrecen son los anticonceptivos. Todo lo contrario. Estamos hablando de que te cambian muchas de las palabras y las frases. A veces te dicen frases bonitas y significan ya todo lo contrario. Porque, por ejemplo, nos decía que antes una meditación era algo que te llevaba a sumergirte en la palabra y la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, ahora hablar de meditación es pensar que vas a hacer una de esas malas prácticas muy común y muy de moda, como la yoga. También él hablaba de la palabra iluminación. Él dice que esta frase ha sido muy utilizada por los cristianos para descubrir el encuentro maravilloso con la palabra divina. Pero ahora, lamentablemente, es todo lo contrario. Es un éxtasis extraño, una mentira de hacerte creer que todo lo que quieres y buscas tiene que ser en el momento que tú lo requieres. Tú quieres éxito en los negocios, ve y busca ese truquito porque Dios no te lo va a dar. Pero si vas y haces estas prácticas, sí van a tener solución. Es ahí donde no tenemos una relación con Dios, donde le damos la espalda con facilidad, y todo esto es, mi querida hermana, porque no buscamos un momento para Dios, porque no tenemos en cuenta lo que es realmente. No valoramos lo que realmente es Dios, y definitivamente, mi querida hermana, no tenemos nuestra voluntad puesta en la voluntad de Dios. Y que sin esa voluntad de Dios no vamos a llegar a la santidad. Y bien lo mencionaste tú, que nos lo dice Timoteo 6:12, la primera carta de Timoteo 6:12, si no mal me equivoco, que dice: tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe y amor. Lleva una vida de rectitud, piedad, fe y amor. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado. He ahí descubierto el por qué eres tú, el porqué de tu existencia y a dónde estás llamado. A conquistar la vida eterna, a abrazarte con Dios, a disfrutar de las delicias eternas. Pero para eso, mi querida hermana, hay que hacer muchas renuncias. Y es tan difícil en el mundo moderno que ahora te ofrecen todo rápido y sencillo como el fast food. Igualmente buscamos una espiritualidad rápida, algo que me funcione, algo efectivo. Y si esto me causa dolor o tengo que renunciar a algo, no me interesa. No es de mi interés. La espiritualidad, según el mundo, te ofrece paz interior, experiencias místicas, como bien ya lo dijimos. Mas, sin embargo, la espiritualidad, según Dios, te pide cambio, conversión, renuncia. Y lo mejor de todo, mi querida hermana, es que cuando se ve más difícil y tan difícil, porque tenemos tantos apegos y nos es tan difícil renunciar, cuando más difícil se ve y cuando más cuesta, cuando realmente das el paso y pones tu voluntad con la voluntad de Dios, es ahí donde ves que realmente viene una paz interior que el mundo no te la puede dar. Una fortaleza que no entiendes de dónde viene. No sé si a ti te ha tocado ver a personas que con fe, con amor y con gozo dicen: si no hubiese encontrado a Dios, no sé dónde estaría yo en este momento.
No sé si fuese capaz de enfrentar mi enfermedad del modo que lo estoy haciendo. No sé si hubiese sido capaz de soportar la muerte de un ser querido. Y muchas veces es un hijo, un esposo, un padre. Definitivamente, mi querida hermana, todos necesitamos de Dios. Y para poder tener a Dios, tenemos que ser parte de una comunidad. Y esto nos lo ofrece la Santa Madre Iglesia Católica, la única que tiene constancia de apostolado, desde San Pedro hasta ahora el Papa Francisco. Ninguna otra iglesia te ofrece lo que tiene la Santa Madre Iglesia. Santa porque su fundador es santo, es Cristo Jesús, y pagó con sangre para que tú tuvieses la oportunidad de conquistar la vida eterna. No es fácil el camino de seguir a Dios. Se vienen pruebas y dificultades. La misma palabra de Dios dice, te has decidido a seguir a Jesucristo, prepárate para la prueba. Pero qué hermoso cuando alimentamos nuestro espíritu precisamente con la palabra de Dios. Nos fortalecemos a través de la palabra y vencemos pruebas y batallas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma se gozan en Dios, nuestro Señor. Así es, mi amada Araceli. Tenemos quienes ya conocemos un poco de los caminos del Señor. Justamente necesitamos seguir avanzando en todo ese caminar que es tortuoso, que es difícil, que no es fácil. Pero fíjate, Araceli, que estaba yo aquí leyendo un documento para que no dejemos en la mente de nuestros hermanos, ¿es mala la religiosidad? No, definitivamente. La religiosidad es la forma en la que vamos a expresar nuestra religión, y en este caso nuestra religión católica. Pero hay alguna clasificación acá que dice que hay dos tipos de religiosidad. Una religiosidad intrínseca, o sea, personalizada, y justamente a esta religiosidad intrínseca o personalizada es la que en la práctica llamamos la espiritualidad. Y la otra, que es la religiosidad extrínseca, o sea, externa, que esa ya es sociodependiente, orientada al cumplimiento de las normas. Diríamos en nuestro caso, de los mandamientos, de la ley de Dios, de la ley de la Iglesia. Las dos son complementarias, las dos son necesarias. Yo no puedo decir, yo soy muy espiritual, pero no tengo ni una religión. Yo creo en Dios, pero no creo en las religiones. Yo creo que hemos oído decir eso. Hay personas que dicen, ¿para qué? ¿Para qué me voy a somatar el pecho? ¿Para qué voy de rodillas a la iglesia si al final mi actitud es otra contraria? Entonces yo estoy cómoda con creer en Dios y tener mi relación personal, mi oración, y eso es todo. Pero no pasa nada. Entonces, lo importante aquí, mis hermanos, es saber que las dos son importantes. Nuestra relación con el Señor a nivel personal, nuestra relación con el Señor a través de la comunidad, pero también necesitamos de esa práctica espiritual, de esa práctica en la iglesia, en nuestros sacramentos. ¿En dónde vamos a tener la confesión? Y ahí hay una norma, diríamos, lo que está establecido, por lo menos confesarse una vez al año.
Pero claro, cuando estamos practicando nuestra fe, nuestro catolicismo, no es solo una vez al año. No basta, porque pecamos a cada momento, con la vista, con el pensamiento, con una palabra. Bueno, vamos a la iglesia y buscamos el sacramento de la reconciliación. Bueno, hay que comulgar, sí, pero la norma nos dice, ¿cuánto nos dice Araceli que debemos de comulgar? Por lo menos 2 veces al año, por lo menos. Pero sabemos que eso es insuficiente, tú y yo sabemos eso. Y el sacramento de la comunión, por supuesto que entre más frecuentemente lo podamos tener, sabemos que vamos fortaleciéndonos y vamos haciéndonos cada vez más a imagen y semejanza de Dios. Eso esperamos y a eso luchamos. Entonces, bueno, vamos a la Eucaristía, no solo los domingos. Quienes puedan, todo el tiempo que sea necesario, todos los días. De veras, se vuelve una necesidad, así como comemos 3 veces al día, incluso hay personas que comen más, así debería de ser esto, de nuestra práctica, de nuestra espiritualidad, de nuestra práctica, de nuestra religión. Entonces las dos se complementan, mis hermanos. No es que una sea excluyente de otra, pero sí cuidado con el lenguaje, cuidado con lo que nos dicen, cuidado con lo que entendemos, porque muchas veces hay conceptos que pretenden desviarnos, que pretenden confundirnos, que pretenden tal vez incluso alejarnos, ¿verdad? de la verdad. Entonces, seamos esos seres espirituales que la misma palabra del Señor nos dice. Cuando nacemos en el Espíritu, somos hombres y mujeres nuevas. Y diría Nicodemo, ¿pero cómo puedo yo nacer de nuevo? Significa darle muerte a tus malas acciones, a tus malas actitudes, a tu mala forma de vida. Si antes de conocer a Jesús y aceptarlo, éramos borrachos, infieles, etcétera, etcétera, y todos los pecados que ya conocemos, significa dejar esos vicios, dejar ese pecado que no le gusta al Señor, dejar las borracheras, dejar la mentira, el mal carácter, la idolatría, la vanagloria, etcétera, etcétera, etcétera. Significa empezar a vivir por el Espíritu. Pero muchas veces también nos volvemos demasiado extremistas cuando ya estamos del otro lado caminando en el Espíritu, que ya no queremos nada con la carne y nada con el mundo. Eso es el concepto que oímos decir también. También hay mitos, nos decía Fray Nelson Medina, mitos o ideas de lo que significa ser espiritual que están equivocadas. Porque a veces dicen personas, es que no, yo ya estoy muy espiritual, entonces yo ya mi cuerpo, la materia ya no importa. Porque recordemos que nosotros somos cuerpo y espíritu, ¿sí? Tenemos que cuidar el cuerpo, por supuesto, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero el espíritu, a la hora de morir, es el que va a trascender a la vida eterna, y el cuerpo pues se lo comen los gusanos. Entonces muchas personas dicen, no, el cuerpo ya no importa. Ahora claro, las dos cosas, hermanos. O sea, tampoco significa de ser extremistas, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero sin que sea ya un ídolo, ¿verdad? De que ya necesito ser perfecta, que necesito esto. No, yo creo que cuando estamos en este camino del Señor es una forma distinta de entender. Lo más importante es cuidar el espíritu, cuidar lo que va a prevalecer y lo que va a trascender, esa relación con nuestro Señor. Y lo otro que decía también, dicen a veces algunas personas, lo que pasa que la espiritualidad solo la tienen los que tienen la unción de Dios, solo los sacerdotes, solo los diáconos, solo las religiosas, nosotros no. Por supuesto que sí lo tenemos.
porque nosotros, al igual que el sacerdote, al igual que el diácono, al igual que la religiosa, fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo. Que lo tengamos dormido es otra historia, que no querramos activarlo es muy diferente, pero ahí está. Nosotros recibimos los sacramentos al igual que el sacerdote se confiesa, el sacerdote comulga. Entonces, todos somos llamados a vivir esa espiritualidad que es para todos. El plan de Dios es tan perfecto, pero entonces nos dice, bueno, pero hermanos, entonces ¿cómo crezco yo en mi espiritualidad? ¿Qué debo hacer? Ese es el llamado, y de eso se trata este programa justamente, de que podamos tener esa conciencia de esa relación que tenemos que cultivar con nuestro amado Señor, y que podamos ser seres espirituales y aprender a vivir y actuar en ese espíritu. Por supuesto que aquí el paso número 1 fundamental es crecer, pero sin la oración no hay crecimiento en la fe. Sin la oración no hay crecimiento. Entonces aquí es un llamado para mí, primeramente, porque a veces en nuestro corre y hacemos nuestra oración bastante superficial, agradecemos el día, pero ya. Pero sí dedicamos 45 minutos o una hora para almorzar, para cenar. O sea, es algo que está, diría este sacerdote, está en tu agenda. El almuerzo está en tu agenda, la cena está en tu agenda, cualquier cosa está en tu agenda. Pero la oración no está. Si me da tiempo, si tengo ganas, lo voy a hacer. Y ahí está nuestra primera debilidad como cristianos, como seres espirituales. Esa oración debe estar como que fuera un tiempo de comida, porque es el alimento espiritual, es el alimento al espíritu. Obviamente nuestra oración comunitaria, y es ahí donde entra la Eucaristía, que a veces podamos decir, bueno, es que yo voy a la iglesia todos los días, yo voy a la misa. Sí, vamos a la misa, pero esa entra en la oración en comunidad, no es la oración personal. O sea, se complementa, sí. Nuestra oración en comunidad. Y luego dice que no, dice San Pablo, no puedes amar lo que no conoces. Y por eso Luis Román dice, conoce, ama y vive tu fe. ¿Qué significa eso? Significa que debemos de formarnos en nuestra fe católica. Debemos de crecer. Y es lo que menos hacemos, hermanos, lamentablemente. Luego decimos, es que la Iglesia Católica es aburrida. ¿Por qué? Porque creemos que solo con ir a la Eucaristía el domingo ya es suficiente. No. Tenemos que buscar medios de crecimiento, tanta oferta que hay en el internet, hermanos. Hay cursos de apologética, cursos de Biblia, cursos de crecimiento en la fe. Hay de todo, y bendito sea Dios ahora con esta renovación, globalización tecnológica, podemos disfrutar hasta de retiros por Zoom, de charlas en YouTube. Hay para todos los gustos. Hay gente que es mucho de un nivel mucho más educado y que le gusta un lenguaje más refinado, Fray Nelson Medina. Pero también está el padre Luis Toro con un lenguaje muy coloquial. Está el padre José Arturo López Cornejo, tu paisano, que me encanta su forma, su estilo tan sencillo, tan directo, pero tan profundo. Hay un montón de sacerdotes. Carlos Yepes, ahí me encanta Carlos Yepes, las horas santas con el padre Martín Ábalos en Dei Verbum. El padre Chelo, a quienes les guste, excelente. Hay mucha oferta, hermanos, de lo que podamos crecer, charlas muy ricas, cursos incluso. Entonces hay que formarnos para conocer más nuestra fe. Y luego dice que también la fe crece compartiéndola. ¿Cómo? Lo que estamos haciendo en este momento, Araceli y yo, no es porque tengamos tiempo de sobra. No, porque es un medio de crecimiento para nosotras. Las primeras en beneficiarnos en estos temas somos nosotras. Y bendito sea Dios si podemos beneficiar a alguien más que nos está escuchando a través de la radio, a través de este hermoso medio de evangelización que seguramente muchos hemos crecido con María Evangelizadora Radio. Este es un medio de dar a conocer, de compartir nuestra fe,
pero también de nuestro testimonio. Tantos testimonios hermosos que hemos oído en la radio, que a través de ellos nos edifican y nos motivan a crecer. Entonces, esto es la otra cosa. Y luego, volver al primer amor. No olvidar ese primer amor, el amor de los amores, nuestra razón de ser. Tener esa claridad de que tenemos que regresar en todo momento a ese primer amor y tenemos que aprender a regocijarnos en él. ¿Y cómo hacemos eso? A través de nuestros momentos de adoración en el Santísimo, a través de esa hermosa hora santa que ahora hemos estado haciendo desde nuestros hogares, que ayer le decía yo a Oscar, venimos de la hora santa, fuimos al movimiento familiar cristiano, tuvimos la exposición de Santísimo, Santo Rosario, salimos corriendo para poder estar en punto aquí en la casa para hacer la siguiente. Ya no dio tiempo para cenar, pero dio tiempo para nutrir nuestra fe. Ahí sí estuvimos maravillados. Entonces, hermanos, esos son los 5 medios de crecimiento que debemos de fortalecer en cada uno de nosotros. Araceli. Y definitivamente, mi querida hermana, no quisiera que termináramos este programa sin hablar de la profesión de fe, pero sobre todo de la fe. Y aquí nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede crecer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de otros. Mira que sabiamente nos habla el magisterio de la Iglesia Católica. Maravilloso. Y que unamos nuevamente nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Hagamos esta ecuación muchas veces. Es más, si tenemos un pizarrón en la casa, creo que sería lindo tener esa ecuación visiblemente. B mayúscula, que es la voluntad de Dios, más B minúscula, que soy yo, mi voluntad, igual a santidad. Todos debemos buscar la santidad. Todos debemos buscar la santidad. Me encantó la explicación, mi querida hermana, que diste acerca de la religiosidad y la espiritualidad que van de la mano. Son un complemento el uno de la otra. Una cosa es tener mi expresión en comunidad, ¿verdad? Expresar mi fe, y otra es la personal. ¿Cómo busco a Dios? ¿Cómo busco conocerlo? ¿Cómo busco amarlo? ¿Cómo le abro mi corazón para que Él venga a invadir mi vida y mis pensamientos? Precisamente para no caer en la espiritualidad según el mundo, que solo es egoísmo vacío, pensando en lo que quiero y necesito. Vamos a conocer nuestra fe para amarla, para buscarla y para saciarnos en la palabra de Dios, mi querida Irma. Tenemos 3 minutos para terminar el programa. Nuevamente les recordamos que nuestra querida Teresa estará en su retiro Rama de María, ofreciendo amor y sanación, a misericordia y sanación a las personas, hombre y mujer, que tienen las secuelas de un aborto provocado. Pero no solamente hombre y mujer, mi querida hermana, que viene siendo padre y madre, sino que muchas veces ha sido tu propia madre o tu padre o una persona muy querida en tu familia que te ha empujado
a cometer este acto y hay un sufrimiento tan grande en tu corazón que no te deja avanzar. Hoy te pedimos que te sumerjas en el amor de Dios, busca sanación, porque el Señor te quiere libre para amarle. Amén. Así es, mis amados hermanos, esperamos que hayamos contribuido a aclarar este tema, porque justamente surgió de un post en Facebook donde nos presentaban, ¿verdad?, que era una cosa y la otra cosa, pero con ciertas desviaciones. Entonces, es lo que hablábamos con Araceli, y aclaremos esto para saber qué es qué, ¿verdad? Porque de veras, a veces en lugar de crecer, nos perdemos, resultamos practicando acciones que van contraria a nuestra verdad, contraria a lo que el Señor quiere de nosotros. Y bueno, ya no dio tiempo a Araceli, pero hubiésemos querido comentar parte del extracto de la hora santa, que también el Señor nos lo pide. El día de ayer, el jueves, que hicimos esa hora santa, y donde el Señor, escuchamos ese corazón doliente de Jesús, donde Él busca esa reparación por todos los ultrajes, por todas las cosas malas, por todo lo que malentendemos o lo que nos malinforma y que entra en nuestra cabeza y que resultamos haciendo y que son cosas que van contrarias al Señor. Que en lugar de agradarle, le estamos clavando nuevamente las manos, la corona de espinas. Todo esto, y es por eso la importancia de esta hora, que independientemente, hermanos, que podamos tener nuestra hora de comunión espiritual íntima con el Señor a través de nuestra hora de adoración personal, esta adoración nocturna desde el hogar tiene un significado distinto, porque es esa reparación comunitaria como familia de María Evangelizadora Radio. Y qué bueno que más hermanos se han unido a nosotros. Empezamos 3, 4 pelonas y ahora son más, bendito y alabado sea Dios, ¿verdad, Araceli? Y bueno, vamos a seguir trayendo temas de interés, temas que a veces vemos por ahí, encontramos en Facebook y que nos llama la atención y que decimos, wow, esto si a nosotros nos pone así en cierta duda, aclaremos y por favor, lo que hoy debe quedar también, la necesidad de seguir buscando la verdad, seguir creciendo en conocer nuestra fe cristiana católica. Diácono Fernando, gusto de saludarle, muy buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes, hermanita linda, qué lindo tema, qué bonito la espiritualidad con la religiosidad. Y eso realmente nos llena, porque este camino a la vida es una preparación para el cielo. Y si no nos preparamos para el cielo, ¿cómo le vamos a decir a Dios, estamos listos para que tú nos abraces en tu gloria? ¿Cómo le podemos decir eso? Si no estamos preparados espiritualmente y no hacemos lo que Dios nos pide para nosotros caminar donde Él está. Acuérdense que los lugares sagrados uno tiene que estar limpio, no puede pisar lugares sagrados manchado de el pecado. Entonces uno tiene que prepararse. Esta vida es una preparación para llegar al cielo. Y muy lindo todo lo que dijeron, y la saludo con todo mi corazón, y la hermanita también, a Teresa Martínez, porque va a estar en un retiro precioso. Yo mañana voy a estar también en un retiro sobre la familia, preparar para los líderes familiares, para empezar a instruir a la familia, para cómo transmitir la fe. Muchas veces no sabemos cómo transmitirle la fe a nuestros hijos, a nuestra familia principal, ¿no es cierto? Nuestros primos, nuestros amigos, y todo es una transmisión. Lo mismo lo que hicieron los apóstoles, y volvieron casi todo el mundo antiguo católico.
Después los separamos y todo lo demás, pero eso es lo que quiere Dios, que seamos uno con Él, una sola fe, una sola iglesia, un solo Dios. Y eso es importantísimo. Así que, hermanita Irma y Araceli, muchas gracias por toda enseñanza, porque yo también aprendo mucho. Cada vez que doy un tema, tengo que prepararme, y en esa preparación aprendo. Y muchas veces con las personas que tenemos al frente nos hacen preguntas y también aprendemos de esas preguntas. Y esto es un aprendizaje en esta vida. Así es, querido diácono, ya le quitamos 3 minutos de su tiempo, pero le pedimos su bendición, por favor, para poder culminar este programa. Sí, con todo gusto, con todo amor. Que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el amor de Dios, su misericordia, su comprensión y su iglesia y todos los santos lo acompañen en este día tan hermoso. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Dios les bendiga. Hasta el próximo viernes. Igualmente. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.